Hola amigos de YouTube, vamos a mirar el día de hoy el concepto de cardinal, sus propiedades y algunos ejemplos para la resolución de problemas. Primero que todo, tenemos que conocer el concepto de conjunto, tipos de conjuntos y operaciones entre conjuntos. El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene un, un conjunto. En este caso, sea un conjunto A que tiene unos elementos x1, x2, x3, x4, xn, x5, x6 hasta xn, ¿sí? Entonces, pues el cardinal del conjunto va a ser el conteo de los elementos y se va a simbolizar con estas dos barras que ustedes están viendo allí. Aquí se está diciendo que es cardinal de A del conjunto A y el resultado es igual a n porque es el número de elementos. Ese número va a ser un número natural. ¿Por qué? Porque se está haciendo un conteo de elementos y el conteo de elementos viene específicamente de los números naturales. Así que yo, si por ejemplo tengo el conjunto de las vocales A, E, I, O y U, ¿sí? Recordemos que este es determinado por extensión, ¿recuerdan? Entonces, si hallamos el cardinal, entonces colocamos una barra, el conjunto que lo compone, conjunto A, y ahí estamos nombrando que es el cardinal de A. Contamos los elementos, las vocales son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que es 5 y que este número pues va a pertenecer siempre a los naturales porque estamos contando elementos. ¿Sí? Otro ejemplo, si tenemos por ejemplo el conjunto B, ¿sí? Y tenemos por comprensión, por ejemplo, x tales que x pertenezcan a los naturales, ¿sí? Que estén entre 2 y 5. Bueno, aquí tengo que borrar entre 2 y 5 menor o igual a 5. Listo, entonces, ¿cuántos elementos hay entre 2 y 5? Entonces lo hacemos por extensión, lo llevamos por extensión, como acá me está diciendo que es menor o igual, es decir, que incluye el 2, y aquí también me está indicando que es menor o igual, entonces también incluye al 5, entonces incluye al 2, al 3, al 4 y al 5. Entonces, en este caso, el cardinal de B, contamos los elementos 1, 2, 3 y 4. Es 4. ¿Listo? Ese es el concepto principal de cardinal de conjunto. Vamos a ver un ejemplo más específico. ¿Sí? Por ejemplo, que una persona quiere saber la cantidad de países sudamericanos que existen en la actualidad. Entonces, los conjuntos nos ayudan a clasificar y específicamente para estadística, clasificar información. En este caso, un conjunto bien definido, pues podemos definirlo y, y si está bien definido, podremos pues calcular su cardinal. ¿Sí? En este caso, M es X tales que X son países de América del Sur en la actualidad, entonces por extensión tenemos que es Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, perdón, Argentina, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Guyana Francesa. Entonces, haciendo el conteo, tenemos que la cantidad de países de América del Sur es 13 y que equivale al cardinal de M. Entonces, lo que indica que esta idea nos ayuda a tener en cuenta que podemos clasificar el mundo a partir de conjuntos y saber la cantidad de elementos pues que tenga un conjunto pues ya que sea bien definido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si tenemos un conjunto, recordemos que en los tipos de conjuntos están los infinitos y los finitos, ¿sí?
Entonces, aquí les traigo son unos ejemplos donde el cardinal de un conjunto es infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el ejemplo que tenemos son los naturales, ¿sí? X, tales que X son números que sirven para contar, pues está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Entonces, este es un conjunto infinito y por lo tanto su cardinal es infinito, ¿sí? Pues acá específicamente pues podemos tener pues otros, otros conjuntos, ¿sí? Que sean infinitos, ¿sí? Podemos escoger subconjuntos de los números naturales, ¿sí? Que pertenezcan pues a los naturales, pero recordemos que debe tener que se tenga un primer elemento. Importante que se tenga un primer elemento porque de ahí me especifica que los puedo contar y voy a obtener pues un resultado de cardinal de un conjunto. Entonces, específicamente en los problemas que suceden y en los fenómenos de la vida real, podemos tener cantidades finitas para poder llegar a concluir resultados y poder resolver problemas. Entonces, vamos a analizar más a profundidad un ejemplo muy sencillo. Ustedes bien están viendo un problema que es de un nivel alrededor de tercero de primaria y que lo podríamos resolver pues de forma inmediata. Sin embargo, con esto los voy a introducir a la teoría de cardinales y sus propiedades. Entonces, fíjense, acá dice, 60 personas se suscribieron a una revista. A 25 de ellos les gustó el formato de la revista. ¿Cuántas personas suscritas no les gustó el formato de la revista? Entonces, si uno mira específicamente el problema, pues lo que va a hacer específicamente es que a 60 le resto 25 y resolvemos solucionado el problema. 35. 35 específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Con esta solución que es muy sencilla, voy a llevarlo desde conjuntos. ¿Por qué? Porque si un problema tiene cardinales, es decir, números naturales, y que hayan conjuntos que estén bien definidos, podremos resolver problemas. Miremos entonces cómo sería utilizando cardinales y cómo los cardinales nos comienzan a ayudar a resolver no solamente este problema sencillo, que es muy sencillo, sino que vamos a mirar problemas más complejos. Entonces, definir primero en un problema dado, pues definir los conjuntos que existen, ¿sí? Aquí podemos ver que acá dice personas que se suscribieron a una revista. Está definiendo un conjunto porque está diciendo que son personas suscritas a una revista, es decir, que se pueden contar. Entonces, yo puedo decir que en este caso sería el universo, porque es el conjunto más grande de ahí, si lo leen. ¿Sí? Entonces son las personas suscritas a la revista. Listo, este es U que sería el universo. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que aquí me está ya indicando un número. Este era la característica y es el conjunto. Pero al decirme el número ya me está diciendo es el cardinal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que es el cardinal del universo. Es decir, que esas personas suscritas a la revista que son 60, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente información. Dice, a 25 de ellos les gustó el formato de la revista. Entonces, si lo hablamos de un conjunto, voy a coger el conjunto definido como A, ¿sí? Entonces hay una característica de otro conjunto definido, ¿sí? Los que les gustó el formato de la revista. Entonces, personas que les gusta la revista.
que les gusta el formato de la revista. ¿Sí? Porque pues hay que ser muy específicos con la información que dan allí. Les gusta el formato de la revista. ¿Listo? Esa es la característica y ese es el conjunto definido. Pero nos da, al darnos un número natural, nos está dando el cardinal, que esos elementos que conforman las personas que les gusta el formato de la revista son 25. Entonces, el cardinal de A es igual a 25. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Es decir, es la incógnita, ¿sí? Ya estamos aquí en la parte de la información desconocida. ¿Cuántas personas suscritas no les gustó el formato de la revista? Entonces, aquí fíjense que cuando me hace la pregunta de cuántas personas me está indicando un cardinal, ¿sí? Porque recordemos que el cardinal es un número natural. Es decir, ¿cuál es el conjunto, el número de personas suscritas que no les gustó el formato de la revista? Entonces, ahí tenemos que hallar específicamente la incógnita es, y que ustedes se van a dar cuenta que la teoría de conjuntos se relaciona con la lógica, y si ustedes se dan cuenta que si este conjunto es el de A, personas que les gusta el formato de la revista, la negación, ¿sí? La negación va a ser A complemento. ¿Sí? Esa es la incógnita que no sabemos, el cardinal de A complemento. Entonces, fíjense que eh, este problema lo podemos llevar precisamente a la teoría de cardinales. Entonces, primero el universo del cardinal, este rectángulo, y el diagrama de Venn se divide en dos regiones. ¿Sí? Este va a ser región 1. ¿Y este qué sería? Este sería el cardinal de A. ¿Sí? Que sería R2. Entonces, aquí lo que vamos a resolver es encontrar los cardinales del diagrama de Venn. Vamos a encontrar R1 y R2. Ese es el objetivo en la teoría de cardinales eh, para resolver problemas. Encontrar los cardinales que conforman las regiones del diagrama de Venn. ¿Con qué? Con operaciones entre conjuntos, que ya lo hemos visto, y poder encontrar la solución a partir de planteamiento de ecuaciones. Entonces vamos a mirarlo. ¿Cómo encuentro el cardinal de A complemento? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué información tengo? Tengo que el cardinal de U del universo en las regiones es igual a R1 más R2. ¿Sí? Es decir, que es el cardinal de la región 1 más el cardinal de la región 2, porque el cardinal del universo se define como la suma de todas las regiones con la que se relacionan los conjuntos del universo. En este caso tenemos un solo conjunto A, entonces se divide en dos regiones. Región 1, lo que está por fuera del círculo, y región 2, lo que conforma al cardinal de A. Entonces, ¿qué tenemos? Que es igual a 60. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué información más tenemos? Mire, tenemos el cardinal de 25, entonces comenzamos a expresarlo en términos de la información que tenemos. Tenemos que el cardinal de A es 25, pero el cardinal de A, ¿quién es en el diagrama de Venn? R2, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Que R2 es igual a 25, ¿sí? Entonces, específicamente, tenemos la conclusión que acá tenemos una ecuación que es R1 más R2 es igual a 60, una ecuación 1, y aquí tenemos que R2, perdón, R2, este es un 2, es igual a 25. Entonces, ¿qué debo calcular? Debemos calcular el complemento el cardinal de A complemento. Entonces, ¿A complemento qué es? ¿Sí? A complemento, miro el diagrama de Venn. Este es A. A complemento es lo que está por fuera del cardinal de A.
Esto es el cardinal de A complemento, es decir, ¿quién? La región 1, ¿sí? La región 1. Entonces, específicamente, lo que debo hallar es a R1, ¿sí? Y siempre nos tenemos que apoyar en el diagrama de Venn y expresar las regiones para poder calcular y poder proponer operaciones entre conjuntos para poder encontrar la solución al problema. En este caso, ¿qué podemos ver? Que tengo R2 que es igual a 25 y puedo sustituir inmediatamente en la ecuación 1 para encontrarlo. Entonces, reemplazamos R1 más R2, pero es 25, es igual a 60 y R1 es igual a 60 menos 25 igual a 35, lo cual indica que hemos llegado pues a la misma solución, pero ya teniendo un sistema lógico y argumentado avanzado de teoría de conjuntos. Entonces, es la magnitud de que podamos ahora tomar la matemática y la podamos llevar a un nivel mucho más abstracto, porque estamos pues en un nivel de resolver problemas en teoría conjuntos que se da precisamente en grado 11 universidad. Listo. Espero que hayan comprendido, pueden devolver el video y pues analizarlo nuevamente. Vamos ahora entonces a especificar precisamente con este problema de forma sencilla, pues es que definimos el universo, ¿cierto? El conjunto, en este caso ya así de forma más rápida, ¿cierto? Y las regiones, el cardinal de A, ¿sí? Y definimos las dos regiones, estas dos regiones. Esta es una región, ¿sí? Y esta fue otra región. Y a partir de ello, pues nosotros tenemos que aplicar operaciones de conjuntos que podamos llegar a utilizar para poder encontrar alguna incógnita en el problema dado. ¿Sí? En conclusión, en este problema, ¿sí? Teníamos el resultado total, es decir, teníamos R1 más R2, ya pues ustedes miran la diapositiva anterior, lo anterior que hice, ¿sí? 60 y específicamente el conjunto A que teníamos, que era R1 igual a 25. Entonces ahí lo que hicimos fue sustituir en esta ecuación y de ahí concluimos que es igual a R2 igual a 35. Listo. Para eso es que nos interesa la matemática, para que podamos resolver problemas pues mucho más avanzados. Este problema fue muy sencillo, como les acabé de mencionar, eh, era una simple resta, pero ya debemos llevarlo a una estructura mucho más formal para poder utilizar pues todas esas herramientas que hemos aprendido en la matemática de bachillerato. Aquí entonces les hago una simple muestra, ¿sí? Podemos tomar un problema, un contexto como tal, pero para identificar las operaciones entre conjuntos en los problemas, pues, ¿qué debemos identificar? Pues primero que en los problemas hayan conjuntos definidos, ¿sí? Si en el problema no se mencionan conjuntos específicos definidos con una cantidad que es el cardinal, pues probablemente el problema no va a estar enfocado en teoría de conjuntos o con el uso de cardinales. Entonces, aquí yo les traigo como unos breves ejemplos, ¿sí? Que fue lo que hice con el ejemplo anterior, que un problema se presenta en lenguaje natural. Entonces, si yo tengo un conjunto, por ejemplo, aquí, personas que les gusta el deporte,
entonces lo debo llevar y traducir a un conjunto, pues siempre y cuando se define en conjunto. Acá se me está definiendo un conjunto. El conjunto, en este caso el universo, debemos identificar cuál es el conjunto que es más grande que los otros, porque siempre debe existir un universo. Depende del problema si podemos tener esa respuesta de saber si está un universo ahí o no está el universo. Ya cuando me dicen en el problema con un número específico, como les decía, ya nos está dando el cardinal. Entonces ya pasamos a aplicar la simbología con cardinal para poderlo llevar de un lenguaje natural a un lenguaje matemático. Fíjense que acá está, este es lenguaje natural, lo llevo a un símbolo, a una letra, y ya lo pasé al lenguaje matemático. Si nos dan el cardinal específicamente, pues ya nos están dando también el llevarlo a la simbología cardinal. Personas que les gusta el fútbol, otro conjunto, entonces también lo definimos y a 30 personas les gusta el fútbol, entonces ya se dio una característica, pero se está dando el cardinal, ya lo expreso como un cardinal. Listo. Está el conjunto B, personas que les gusta el baloncesto, pues ya siempre tenemos que definir los conjuntos, siempre y cuando sean diferentes, pues la simbología tendrá que ser diferente. A 38 personas les gusta el baloncesto, ya entonces sabemos que es un cardinal y lo llevamos a la simbología. Entonces, precisamente, ustedes ven acá algo que se llama representación lógica. En realidad, desde la lógica formal de matemáticas, se utiliza la teoría de conjuntos para poder llegar a hacer demostraciones. Específicamente, la representación lógica la utilizan los computadores y es específicamente cómo utilizan estos símbolos específicos. Si yo hablo de complemento y yo hablo de un conjunto definido, estoy hablando de la negación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo nombro un conjunto, si el conjunto A son las personas que les gusta el fútbol, ¿sí? Entonces, A complemento es su negación, ¿sí? Personas que no les gusta el fútbol, ¿sí? Porque es lo contrario. Entonces el complemento, porque recuerden que esto se relaciona, que no tengo en este momento pues las gráficas de las operaciones entre conjuntos, pero se relacionan pues con los conjuntos. Entonces, si yo tengo un conjunto, su complemento es la negación, ¿sí? Y acá pues obviamente a 25 personas no les gusta, nos está dando el cardinal, pues ya nos está dando una representación matemática de que sea igual a una expresión, pues a un resultado numérico. Esta es la disyunción, el símbolo en el conector lógico en, en la lógica, ¿sí? Es una B, y que hace referencia a la unión, ¿sí? Y en qué lenguaje, en lenguaje natural lo vamos a tener en cuenta es con el O. ¿Por qué? Porque la unión es selección, ¿sí? Las personas que les gusta el fútbol o el baloncesto, ¿qué está indicando esta afirmación? Que les gusta o el uno o el otro, es decir, no importa la elección, todas van a caber allí, todos los elementos van a caer en ambos conjuntos. Entonces, la unión la vamos a identificar en el lenguaje natural cuando digamos el O. 52 personas les gusta el fútbol o el baloncesto, entonces estamos diciendo el cardinal de la unión, es igual a qué? A 52. Luego seguimos con la intersección va a tener el símbolo de la conjunción, que es una I volteada, ¿sí? Y recordemos que la intersección es elementos en común. Entonces yo debo expresar, y esto nos ayuda a expresarnos bien matemáticamente en la vida real, decir situaciones simultáneas o de conjuntos que tengan elementos en común, ¿sí? Personas que les gusta el fútbol y el baloncesto. ¿Qué me está diciendo esta afirmación? Que van a ser los elementos tanto que pertenecen a los que les gusta el fútbol como a los que les gusta el baloncesto. Por lo tanto, va a ser la intersección. Y como cardinal, entonces ya acá lo expresaríamos como cardinal al conjunto.
Luego está la diferencia, la diferencia. La diferencia es los que están en A y no están en B. ¿Sí? Eso es la diferencia y se expresa aquí en simbología de conectores, ¿sí? Como el y, que es la conjunción, y la negación. ¿Sí? En términos de operaciones de conjuntos, se puede demostrar que A diferencia B es lo mismo que decir que es A intersección no B. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se expresa o cómo se puede identificar en el mundo real esas situaciones? Pues cuando un conjunto es, los elementos pertenecen estrictamente al conjunto A, ¿sí? Entonces, personas que les gusta solo el fútbol, ¿sí? El solo el fútbol, aquí no lo coloqué en mayúscula, pero es importante, es solo, es decir, que no, que si les gusta el fútbol, no les gusta el baloncesto. Solo estrictamente les gusta el fútbol. Entonces, esa va a ser la relación que tiene con la diferencia, la operación de la diferencia. ¿Sí? Acá sí lo coloqué en mayúscula el solo, porque el solo me está indicando es que son estrictamente los elementos que pertenecen a A. ¿Sí? Solo los que pertenecen a A. Y entonces se simbolizaría ya entonces como cardinal y igual pues al valor. Este es como simplemente unos ejemplos como para que podamos identificar en un problema dado de lenguaje natural, poder identificar esas afirmaciones y cómo llevarlas a una traducción matemática. Entonces, ahora vamos a mirar las propiedades de los cardinales, ¿sí? Las propiedades de los cardinales, pues, se pueden dar respecto pues, la cantidad de conjuntos que relacionemos en un diagrama de Venn, ¿sí? Lo más usual es que se vea en dos conjuntos, pero obviamente los problemas y ahorita en la actualidad la información pues puede tener muchos conjuntos, ¿sí? Suponga que usted hace una estadística y hace muchas preguntas respecto a algunas características específicas, nos podrían salir muchos conjuntos y en el que podríamos analizar pues todas las regiones pues que sean necesarias, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el objetivo para los cardinales? Poder encontrar todas las regiones. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, eh, si ustedes se dan cuenta acá, debemos identificar todas las cuatro regiones, hallarlas matemáticamente, ¿sí? Y ese es el objetivo, pues dependiendo del problema. El problema puede tener dos conjuntos, el problema puede tener tres, pues más de dos conjuntos simplemente, y lo que debemos es plantear operaciones entre conjuntos para poder llegar a calcular los cardinales. Entonces, primera propiedad, pues un conjunto que es vacío, su cardinal es cero, ¿sí? Eh, ¿Sí? Todo conjunto vacío, su cardinal va a ser cero, pues porque no es contable, precisamente su conteo sería cero. Sea un conjunto unitario, pues va a tener uno, ¿sí? Supongamos que sea ¿sí? X tales que X, pues lo que vimos en el conjunto A, por ejemplo, ¿sí? X tales que X es presidente de Colombia. ¿Listo? ¿Qué indica esto? Pues que el presidente de Colombia, ¿cierto? Es Iván Duque y que el presidente de Colombia solamente hay uno, no hay otro. Por lo tanto, el cardinal de A es igual a uno. ¿Listo? Ahora, específicamente, las propiedades entre conjuntos se pueden probar, ¿sí? Recordemos que la matemática, pues se debe probar y demostrar específicamente, más que probar, es demostrar, el proceso de demostración. Entonces, el número 3
dice que sean A y B conjuntos finitos, pues se tiene que dar las condiciones para que se pueda cumplir la propiedad, porque si son infinitos, pues nunca podremos hacer un cálculo finito. Entonces, tienen que ser ambos conjuntos finitos. Entonces, el cardinal de la unión va a ser igual a esta fórmula, miren. A unión B es igual a cardinal de A más cardinal de B menos cardinal de la intersección, ¿sí? Y pues eso se puede hacer esa demostración. Fíjense muy bien que si yo tengo A unión B, el cardinal de la unión, ¿qué sería? El cardinal de la unión sería sumar los tres cardinales, ¿sí? En este caso sería R1 más R2 más R3, ¿cierto? Esa sería la unión. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos, vamos ahora a mirar por el otro lado, que se cumple precisamente, ¿sí? Al cardinal de menos, esto es menos, el cardinal de la intersección. Entonces, fíjense, el cardinal de A, ¿quién es? El cardinal de A es todo este conjunto que sería R1 más R2. Entonces, R1 más R2. Eso sería el cardinal de A. Y el cardinal de B es R1 más R3, ¿sí? Más R1 más R3. Y el cardinal de la... y restándole el cardinal de la intersección. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace el cardinal de la unión, ¿sí? Se repite ese término precisamente, entonces llegamos a la conclusión que se le resta R1, ¿sí? Por lo tanto, encontramos que el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección es igual, aquí cancelamos y queda R1 más R2 más R3, perdón, más R3, que es precisamente a lo que llegamos a la conclusión. ¿Listo? Y así es como podemos probar, perdón, demostrar, pues de forma rápida, no sin tanto formalismos con las condiciones, etcétera, pero demostrar estas propiedades de cardinales. Entonces, el que esté viendo el video, pues le queda pues la tarea pues de probar esas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, aquí sale otra propiedad, ya con las operaciones entre conjuntos, ya podemos concluir algunas propiedades propias. Les dejo esta tareita, demuestren esta entonces, ¿sí? Que esta fórmula, porque es verdadera, pues haciéndolo precisamente con la teoría pues, de las regiones para poder llegar al mismo resultado. Vamos entonces a un ejemplo muy rápido y muy sencillo, ¿sí? Para las propiedades de los cardinales y poder resolver pues un problema muy matemático, no es tan aplicado, ¿sí? Dice, realice el diagrama de los cardinales de los siguientes conjuntos. Entonces, ¿qué debo hallar? Entonces, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar R1, no sabemos, R2, no sabemos, R3 no sabemos y R4 no sabemos. Con que sepamos todas las regiones, podremos encontrar muchas conclusiones de un problema y entonces ese es el objetivo, o de acuerdo pues al problema, a la región específica que pida el problema, porque pues esa va a ser la intención de saber resolver problemas con propiedades de cardinales. Entonces, fíjense, para yo poder, recuerden que este es el diagrama de Venn, pero recuerden que este es de cardinales, ¿sí? ¿Qué significa? Que es la cantidad de elementos de los conjuntos, no son los elementos, sino de los conjuntos. Vamos entonces, vamos entonces a mirar la solución. Entonces, primero tenemos el universo y vamos a calcular
a calcular el cardinal, el cardinal del universal, contamos, ¿sí? Son las letras de la A a la M, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tengo el cardinal del universo que es 12. Tenemos A, el cardinal de A, contamos 1, 2 y 3, las vocales de la A a la I. Entonces, cardinal 3. Y B, 1, 2, 3, 4 y 5. Cardinal de B es igual a 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace falta? Debemos llevar las regiones. ¿Qué es el cardinal del universo? Es sumar todas las regiones, ¿sí? Entonces, ese R1 más R2 más R3 más R4, ¿sí? Es igual a 12, ¿sí? Y de aquí, ¿qué podemos concluir? Que es el cardinal de A igual a 3. ¿Qué es el cardinal de A? Es R1 más R2, porque todo esto es el cardinal de A. Entonces, tenemos que R1 más R2 es igual a 3. Y el cardinal de B, que es igual a 5, es igual a la vez a R1 más R, ¿qué? Más R3. Entonces, R1 más R3 igual a 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos? ¿Qué no sabemos? Fíjense que aquí no hemos podido encontrar las R's, si ustedes se dan cuenta. Aquí tenemos R1 y R3, esta sería como una ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3. Acá tenemos R1, R3, R1, R2, R1, R2, R3 y R4. Y aquí pues no puedo reemplazar, no puedo obtenerlo. Y si tuviéramos R1, ¿a qué es igual R1? Miramos, R1 es igual a qué? Al cardinal de la intersección. Entonces, fíjense que acá tenemos A y B, ¿sí? Hagamos la intersección. A intersectado B es igual. Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen la E y no más, tienen la E. ¿Qué podemos concluir? Que tenemos el cardinal de la intersección, que es igual a 1. Y que ese al igual es igual a R, ¿qué? A R1. Tenemos entonces ya R1. Y si tengo R1, entonces, ¿qué puedo hacer? Calcular R3. Y si tengo R1, también puedo calcular ¿a quién? A R2. Y ya después con esos tres R's, R1, R2 y R3, pues entonces ya podría aquí calcular R4. ¿Listo? Entonces, realicémoslo. Tenemos entonces R1 en la ecuación 1. En la ecuación 1 tenemos R1 más R5 sería 1 más R3 igual a 5. R3 es igual, está sumando, pasa a restar, queda es igual a 4. Listo, hagamos por acá el de la ecuación 2. Tenemos R1 más R2, R1 más R2 es igual a 3. Reemplazamos 1 más R2 es igual a 3. Despejando R2 es igual a 2. ¿Listo? Y entonces la última, ya para encontrar, tengo R2 y R3, entonces para encontrar en la ecuación 3 encontraríamos R4, que sería R1 más R2 más R3 más R4 igual a 12. Reemplazamos por los valores que encontramos, ¿sí? R1 es 1 más R2 que encontramos que es 2 más R3 que encontramos que es 4 más R4 que no sabemos lo vamos a hallar igual a 12 y ustedes están
sumando, pues se restan ambos lados por los valores y encontramos que es a 12, le restamos 1, le restamos 2 y le restamos 4. Operaciones inversas. Por lo tanto, eso nos da que es 12, 10, 9, menos 4, 5. ¿Listo? Lo cual indica que tenemos todas las regiones halladas del diagrama de Venn. Fíjense ustedes entonces que aquí ustedes reemplazan, ¿sí? Acá nos da 1, R1 da 1, R2 da 2, R3 da 4 y R4 da 5. R1 da 1, R2 es igual a 2, R3, R3 es igual a 4 y R4 es igual a 5. Ese sería el conjunto, ¿sí? Y si ustedes, es decir, ahí borraríamos, para que no se confundan, acá, ¿sí? Aquí queda de esta forma, aquí queda 1, 2, 4 y 5. Ese sería el diagrama cardinal de A y cardinal de B, el cardinal del universo. Listo. Y se debe cumplir, obviamente, ¿sí? Fíjense que decíamos que el cardinal de U habíamos dicho que era 12. Mire, si nosotros sumamos 2 más 5, 7, más 4, 11, más 1, 12. Y pues todas las condiciones que se han mencionado pues se deben cumplir. Bueno, aquí ya voy a mostrar un ejemplo pues mucho más rápido, sin desarrollarlo, sino los pasos que se mencionan a continuación. Se hizo una encuesta a 50 personas sobre las preferencias a dos revistas A y B. Se observa que los que leen las dos revistas son el doble de los que leen solo A, el triple de los que leen solo a B y el cuádruplo de los que no leen ninguna de las dos revistas. ¿Cuántas personas leen la revista A? Entonces lo primero que hacemos es identificar los conjuntos del problema. Identificamos el cardinal de A, que son la cantidad de personas que les gusta la revista A, ¿sí? Y cantidad de personas que les gusta la revista B, ¿sí? Aquí me faltó A y aquí la revista B. Y el cardinal del universo, que son 50 la cantidad de personas encuestadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la interpretación, realizamos el diagrama de Venn. Sabemos que hay dos conjuntos. Dibujamos el diagrama para darnos la visualización, el universo, el conjunto A, el conjunto B y las regiones que salen, la intersección, solo B, solo A y lo que no es ni de A ni de B. Entonces se plantean las ecuaciones, ¿sí? Si ustedes ven atrás en el problema, pues ahí decía los enunciados, ¿sí? Dice que se observa que los que leen las dos revistas son el doble de los que leen solo A, el triple de los que leen solo a B y el cuádruple de los que no leen ninguna de las dos revistas. Entonces, de ahí es que salen estas ecuaciones, interpretándolas, ¿sí? Y llevándolas a la traducción matemática que ya habíamos analizado en diapositivas anteriores. R1 entonces es igual al doble de R2, R1 es igual al triple de R3 y R1 es igual al cuádruple de R4. Que R4 pues es los que ninguno, R3 es solo los de la revista de B y R2 los de la revista de A. Con la información del cardinal se tiene, entonces pues
este es el cardinal del universo, ¿sí? Que es igual a R1 más R2 más R3 más R4, es igual a 50. Y cada región, pues, que podemos analizar, se puede expresar en términos de R1 y R2. Entonces, reemplazamos en la ecuación 4 para calcular R1, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en esta parte, acá se puede despejar, ¿sí? Cada uno se puede despejar en términos de R1 y por lo tanto podremos encontrar a R1, ¿sí? Entonces, en este caso nos queda R1 más R2. ¿De dónde sale este 1 medio R1? De aquí, aquí despejando R2 precisamente es igual a 1 medio R1, ¿sí? De aquí despejamos también R3 y nos da 1/3 de R3, perdón, de R1. Y aquí R4 es igual a 1/4 de R1. De ahí sale, para llevarlo acá, ¿sí? Como todo está en términos de R1, hacemos operaciones de fraccionarios, ¿sí? Sacamos el mínimo común múltiplo de 1, de 2, de 3 y de 4, que es igual a 12. Y recordemos, 12 dividido entre 1, 12 por 1, 12. 12 dividido entre 2, 6 por 1, 6. Y así sucesivamente. Sumamos términos, nos da el resultado. Hacemos los despejes respectivos. Está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Luego aquí está multiplicando, pasa a dividir y encontramos que R1 es igual a 24. Si yo tengo R1 que es igual a 24, pues en las ecuaciones de aquí podré despejarlas para encontrar R2, R3 y R4 y habremos resuelto el problema. Aquí tenemos precisamente lo que se nos pide, que es hallar los que les gusta la revista A, ¿sí? Los que les gusta la revista A son 36, ¿sí? Porque es R1 más R2. Entonces, de aquí el cardinal de A, que es R1 más R2, ¿sí? Reemplazamos, que es igual a 24, y es igual a 2 veces R2. Dividimos y obtenemos R2, ¿sí? Y de esta forma, pues, encontramos ya R1 y R2, por lo tanto, encontramos el resultado y el diagrama de Venn queda finalizado de esta forma para obtener pues, la solución total del problema.